El libro de Samuel capítulo 17. Para los incrédulos y para los que juegan la quinela, el 17 simboliza la desgracia. ¿Qué simboliza el 17 para los quineros? Pero para nosotros hoy, esta noche, va a ser un número de bendición. ¿Tú lo crees? Libro de Primera de Samuel capítulo 17 va a hablar un poquito de la vida de David, de alguien que fue usado por Dios. Che, ¿cuántos fueron llamados por el Señor a cosas grandes? Amén. Entonces decirle al que está al lado tuyo, esta palabra es para mí. Porque yo fui llamado a hacer cosas grandes para el Señor. Y la palabra de Dios está en el capítulo 17, versículo 45, donde David hizo una proeza, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que Israel estaba en guerra contra los filisteos. ¿Con quién estaba en guerra Israel? Contra los filisteos. Los filisteos era el pueblo archienemigo de Israel. Amén. Era como River y Boca. Amén. Los archienemigos. Y eran los que le hacían guerra. Le han hecho mucha maldad al pueblo de Israel. Y los filisteos siempre iban en busca de conquistar la tierra, porque eran dos pueblos que disponían de la tierra de Canaán. Amén. La tierra de Canaán era una tierra que fluía leche y miel, una tierra que daba muchos frutos. Y esa tierra proveía mucha riqueza y mucha prosperidad. Entonces todos los pueblos querían ir a tomar esa tierra, pero la Biblia cuenta que Israel le hizo guerra a los filisteos, y en un momento que le hizo guerra, dice que los filisteos tenían un campeón de batalla que se llamaba Goliat. Dice que este Goliat medía aproximadamente 3 metros. ¿Cuánto medía Goliat? 3 metros. 3 metros. Y dice que había desafiado al escuadrón de Israel y les dijo: a ver quién me hace la pelea mano a mano. Y el que gane la batalla, ese va a ser el que va a conquistar, y el otro se va a someter. Y dice que durante 40 días, hermanos queridos, hermanas queridas, este Goliat desafiaba y humillaba al pueblo de Israel. Cuando vos estudiás la palabra de Dios y estudiás ese tiempo, el único que le podía hacer frente a Goliat era Saúl, porque era el que estaba calificado por ser el más grandote, el más fisicudo, ¿sí? Y era el que estaba preparado porque era un hombre entrenado, por eso era rey. Pero dice que cuando lo vio Saúl a Goliat, dice que se llenó de temor. ¿Qué le pasó a Saúl? Se llenó de temor. Este me va a matar, dijo Saúl. Entonces la palabra de Dios nos cuenta que Isaí manda a David a que le lleve de comer a sus hermanos, porque 3 de sus hermanos estaban al frente de la batalla. Y dice que cuando David llegó al lugar donde estaba la batalla, escuchó a Goliat cómo menospreciaba al pueblo de Dios y cómo fue alguien irrespetuoso contra el Dios de los cielos. Entonces la palabra de Dios nos enseña que David dijo: ¿y este incircunciso de qué se la cree? David dice que era un joven rubiecito y que medía 1,50 m. ¿Cuánto medía David? 1,50 m. Hermanos queridos, y entonces dice que le dio una rabia bárbara a David. ¿Y este qué se piensa, este grandote? Yo recién afuera estaba viendo el perrito blanco, estábamos con Mario. Y el perrito blanco, ese chiquitito que está ahí, le estaba ladrando a uno grandote. Y yo decía: este es David. Este tiene el espíritu de David. El otro re grande, lo miraba así, este chiquito, ¿qué me va a hacer? Pero el chiquito tenía un espíritu de valentía, no tenía miedo.
Yo creo que la unción de Dios había caído sobre el perrito, hermano. Y cuando la unción de Dios cae sobre la vida de un creyente, no importa el gigante que te viene a hacer frente, sea llamada enfermedad, sea llamada pobreza, sea llamado conflicto familiar. Cuando vos tenés la unción de Dios, Dios te da la valentía para enfrentar cualquier enemigo que te haga frente, porque vos sabés, cuando tenés la unción de Dios, son más los que están con vos que los que vienen contra vos. Cuando vos tenés la unción de Dios, por un camino vendrá el enemigo, y le guste o no le guste el infierno, por 7 caminos tendrá que salir huyendo. Alguien que lo celebre, alguien que lo crea, alguien que chifle. ¿Tú lo crees? Hermanos queridos, y hoy quiero hablarte de la valentía que tuvo David al enfrentar a Goliat. Amén. Por eso la palabra de Dios dice en el capítulo 17 de Primera de Samuel y versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Hemos leído tu palabra, que es viva y que es eficaz, Señor. Y en esta hora humildemente te pido sabiduría, te pido revelación para soltar este mensaje. Menguo como persona para que tú crezcas, Cristo, y que cada palabra que salga de mi boca sea direccionada por tu Espíritu Santo, para que tu pueblo pueda recibir el alimento, Señor, que ellos necesitan. Señor, también en esta hora oramos, Señor, por esa familia que está pasando por ese accidente, Señor, donde las sirenas de los bomberos, Señor, se han activado. Te pedimos, Señor, y enviamos tu ángel, Señor, ángeles protectores, Señor. Reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio ahora en el nombre de Jesús. Lo declaramos inoperante y soltamos un espíritu de vida, de salud y de sanidad para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y toda la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a esta palabra. Hermanos queridos, a través de esta palabra nosotros podemos ver la actitud
que tenía David frente a la situación. Él tenía un espíritu de valentía. ¿Cómo era el espíritu que tenía David? De valentía. ¿Cómo es el espíritu que tenemos que tener nosotros los creyentes? Porque muchas veces, hermanos queridos, hermanas queridas, vamos a tener que enfrentar diferentes situaciones donde vamos a tener que mostrar nuestra valentía espiritual. Amén. Antes, cuando estábamos en el mundo, si alguien nos miraba torcido, ya queríamos sacarnos la camisa y veníamos, peleamos la mano. Más de uno sacábamos la facón, ¿sí? Y queríamos andar así como los correntinos, ¿sí? Y ya, queríamos, y nos hacíamos los valientes, ¿sí? Pero muchas veces cuando tenemos que enfrentar una tentación, ¡ay, pastor, no tengo fuerza! Es muy fuerte. Pero hermanos queridos, la palabra de Dios nos enseña que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dice que los cobardes, hermanos queridos, hermanas queridas, no van a heredar el reino de Dios. Porque los valientes son los que arrebatan el reino, hermanos. Amén. Y muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos, vamos a tener que demostrar nuestra valentía. ¿Pero dónde la vamos a mostrar? En el campo de batalla. Preguntale a que está al lado tuyo, ¿cómo estás en el campo de batalla? ¡Ay! ¡Ay! Y andamos medio, pastor. ¿Saben cuál fue el secreto de David, hermanos queridos? Es que él tenía la unción de Dios, que tenía una comunión cercana con el Señor. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos da espíritu de valentía. De acuerdo a cómo esté tu comunión con el Señor y con el Espíritu de Dios, eso va a depender que vos seas valiente o seas un cobarde. Hermano, yo fui un cobarde durante años porque no podía soportar dejar de drogarme. Amén. Y a veces eran las 2, 3 de la mañana y tenía que cruzar y me iba hasta Ciudadela o hasta Matadero, hasta la ciudad oculta. Y no tenía valentía para decir no. Muchas veces la plata en el bolsillo me quemaba. Y no tenía valentía para comprar cosas que quizás eran necesarias porque era un cobarde. Porque no tenía dominio propio, hermano. Hasta que un día me entregué a Cristo. Dios me llenó con su Espíritu Santo. Y a partir de ese momento el Señor me empezó a dar valentía para decirle no a la tentación, para decirle no a los vicios, para decirle no al pecado. Y de esa manera me convertí, como dice la palabra, un más que vencedor por medio de Cristo que me amó. Y yo sé que en esta noche Dios está desatando valientes que van a declarar en su situación familiar, en su situación física, en su situación económica, que Dios le da una unción, le da un espíritu de valentía y van a declarar esa palabra: yo no soy un vencedor solamente, yo soy un más que vencedor por medio de Cristo que me amó. Porque con Cristo no se pierde, con Cristo siempre se gana, iglesia. Siempre se gana. Decirle al que está al lado tuyo, vos sabías que sos un ganador. Hermanos queridos, y una de las cosas que tenemos los ganadores es que celebramos antes de tiempo. ¿Qué tenemos los ganadores? Por eso yo ya estaba celebrando recién, hermano. Cuarteteando con Cristo. Basura, Satanás, si me querés ver triste, si me querés ver amargado, si me querés ver afligido. Basura, Satanás. Así te quiere tener el diablo. Porque cuando el diablo te tiene triste, te tiene afligido, vos sos un creyente débil que ante cualquier situación no sé lo que me pasa. Recuerdo un dibujito que me viene a la memoria. Ustedes saben que siempre el deporte en el recuerdo me aparece a mí. Así somos los viejitos. Pero había un dibujito donde estaba Pierno Galluna. ¿Cuántos se acuerdan de Patán y Pierno Galluna?
Siempre patriarca me hace la gamba, porque estamos ahí. Pero era un dibujito que ellos eran aviadores, que volaban. Y había uno que era un miedoso. Y dice que cada vez que tenía, porque le daba miedo volar, le daba miedo todo. Le hablaba, le daba miedo. Y dice que en ese momento cuando le daba miedo, que se escondía su cabeza dentro del sobre todo que tenía. ¿Se acuerdan? Y cuando yo era chico, eran dibujitos cuando yo era chico. Y hay muchos creyentes, me dice el Espíritu Santo, que cuando te viene la prueba, escondé la cabeza. Una vuelta prediqué una prédica acerca del ñandú. Dice que el ñandú es un animal grande, de una envergadura de 2 metros, ¿sí? Que corre, tiene un pico. Pero dice que el ñandú cuando ve el peligro, creyendo que se protege, dice que agarra y mete su cabeza en el agujero y busca un agujero. Y él se cree que está seguro, hermano. Y no se da cuenta que todo su cuerpo está expuesto a los depredadores y que es una presa fácil. Y hay muchos creyentes que también, cuando vos enfrentás un problema, cuando vos enfrentás una situación que parece que es un gigante, que es imposible que lo enfrentes, metemos muchas veces la cabeza en el agujero y no queremos enfrentar por temor, por miedo. Y ahí te tiene el diablo encarcelado y expuesto a que el diablo basura mate tus sueños, mate tus anhelos, mate tu ministerio, mate tu llamado, destruya tu familia, te quiebre financieramente. Pero nosotros tenemos que tomar la actitud del águila. ¿La actitud de quién tenemos que tomar? El águila. La otra vuelta estaba mirando un video en Google y había un sinvergüenza, un zorro, porque los zorros son sinvergüenza. Cuando vos ves animales de los bosques, hay algunos que son terribles. Y el zorro le estaba robando la presa al águila, se había subido al árbol. Y se la estaba comiendo, y se la llevaba, ¿no? Y se la bajó del árbol, porque las águilas en la altura guardan las presas, los que cazan, porque tienen unas uñas que te agarran y se llevan cualquier animal, una fuerza bárbara. Entonces el zorro se iba tranquilo, así, contento con su presa, ¿no? Con el animal en la boca. ¿Y qué pasa? Viene el águila de lo alto, ¡prum!, los levanta al zorro y a la presa. Y ya el que había terminado siendo presa era el zorro. Amén. Por eso Dios quiere que nosotros seamos águila, hermano. Y cuando vengan esos zorros espirituales a querer robarnos lo que Dios nos dio, hermano, nosotros vamos a tener ese espíritu de valentía, vamos a ir al frente, no nos vamos a dejar robar. Vos no te podés dejar robar lo que Dios te dio. Vos no podés dejar de robarte por el diablo la paz de tu casa. Vos no podés dejarte robar la economía por el diablo a no darle a Dios lo que es de Dios. Vos tenés que ser como un creyente águila, y un creyente águila se eleva a las alturas, y de las alturas ve el problema. Y el problema, ¿sabes cómo es? Es chiquito, ¿sabes por qué? Porque el águila entiende en su instinto animal que Dios lo creó para que vuele a las alturas. Y si vos sos un creyente como águila, te vas a elevar a lugares donde Cristo está sentado y vas a ver su gloria manifestarse en tu casa, en tu familia, en todas las cosas que tenés. Porque vos no sos un creyente ñandú que esconde la cabeza del pozo. Vos sos un creyente de fuego, como un águila que ve la gloria de Dios y que no se deja robar nada por el diablo basura. Decile que está al lado tuyo, ¿estás afilando las garras de águila? Eso. Había una película de terror del hombre con cara quemada, ¿se acuerdan? Freddy Krueger. Bien afilada la tenía. Nosotros debemos tener la afilada bien, hermano. Amén. Y David tenía bien afiladas las garras, hermano. ¿Sabes por qué? Porque él en la soledad, cuando pastoreaba ovejas, él venció osos, venció leones. Porque allá en la soledad, donde nadie lo veía, Dios estaba formando el carácter.
Porque es fácil soportar pruebas cuando todos nos ven. Pero en lo oculto, cuando nadie sabe, cuando sos vos y Dios, decirle al que está al lado tuyo, los de adentro de nuestra casa nos conocen bien la jugada, ¿Qué decimos? ¿Gloria a Dios o ay, ay, ay? Ay, me dolió, pastor. Entonces voy a tener que ponerle un poquito de anestesia espiritual. Amén. Pero muchas veces Dios, que es el gran cirujano, hermanos queridos, nos tiene que hacer cirugía, extirpar cosas que no nos sirven. Y Dios hoy quiere extirpar ese espíritu de cobardía que no te deja avanzar, que no te deja progresar, que no deja que vos te conviertas en un creyente de fuego, lleno de la unción de Dios. Y Dios te va a hacer caer en sueños profundos como lo hizo con Adán. ¿Sabes lo que hizo con Adán? Para que el propósito de Dios se cumpla en Adán, dice que lo durmió profundamente. Esa fue la primera cirugía que habla la Biblia. El primer cirujano fue Dios. ¿Quién fue el primer cirujano? Dios. Dice que lo hizo entrar en un sueño profundo, lo anestesió. Y dice que de Adán sacó una costilla e hizo Eva. Amén. Y hoy Dios te va a anestesiar en áreas de tu vida que el diablo te tiene arrinconado para que vos seas un cobarde, y Dios va a sacar esa área de tu vida y va a cambiar en ti un espíritu de valentía, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino todo lo contrario, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu está en esta noche, en este lugar, para que vos te fortalezcas y te conviertas en ese gladiador, en ese campeón de Cristo que va enfrente, que no le tiene miedo a nada y que arrebata su victoria. ¿Cuántos victoriosos hay en esta noche? Decí conmigo: basura, Satanás. Mordete la cola, porque ya no te tengo más miedo. Te haces el león, pero sos un gatito comilón. ¿Cómo es el diablo? Hermanos, cuando tenemos que enfrentar un vicio, tenemos que ser valientes. Acá hay una hermana que tenía un problema que durante años, más de 30 años creo, tuvo el vicio de la nicotina, del cigarrillo. Y para ella era un imposible. Ella había tratado un montón de veces poder dejar el vicio del cigarrillo. Y siempre se sentía que era una perdedora, que no podía, que estaba condenada, hermanos queridos, a vivir atada a la nicotina. Entonces, un día le suelto la palabra, y la palabra trae libertad. ¿Qué trae la palabra? Libertad. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces yo le digo: mira, Dios te dio un espíritu de valentía, vos sos una guerrera, vos sos una sierva de Dios, Dios te llamó para algo grande. Y yo le digo: vas a sufrir los primeros días. Vos no sabés, andaba arañando las paredes los primeros días. Y me llamaba: pastor, estoy arañando las paredes. Vamos, que seguimos orando, vos sos una valiente. Y así fue. Y no fue fácil, porque había que tener valentía, hermano. Y una cosita tan chiquita que nos domine. Le digo porque yo fumaba 2 paquetes por día también. Para mí me recostó, hermano. Entonces yo le contaba las experiencias que tuve yo. Y sí, quizás tuvo algunas trastibilladas. Pero hoy yo la veo feliz, la veo rozagante, porque cuando vos dejás el pucho, hermano, tu piel cambia, te rejuveneces, porque cuando vos fumás te arrugás. Y aunque te pongas 3 kilos de psiquiatriclub, Zulma, no pasa nada. Mirá la Zulma como está rejuvenecida. Ojo, Zulma, Le voy a decir a Luis que tenga cuidado con vos, porque capaz se viene el 10º. Fuerte el aplauso, porque estamos en la iglesia de la multiplicación. Estamos en avivamiento. Hay unas cuantas que están embarazadas, Mirá Rocío allá atrás, ya Fabiana, y no sé si hay unas cuantas que están y no lo saben.
Pero hermanos queridos, ese hermano, vamos a orar, le digo, vamos a orar. Y pasó un mes y todavía sigo luchando. Dale, vos sos una valiente, vos vas a poder. Hermanos queridos, y hoy está feliz, Dios le dio la victoria, se libró del vicio y hoy puede decir, sí, con Cristo se puede, sí, con Cristo soy más que vencedora, porque ella tuvo un espíritu de valentía, le dio el Señor el Espíritu Santo y hoy puede contar cuántas cosas hermosas ha hecho el Señor con su vida y con toda su familia. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el Dios que vos quieres que se manifieste en tu vida, que predique, porque ese es el Cristo que predicamos, que sana, que libera, que transforma, que prospera. Decí conmigo, basura, Satanás. Hermanos queridos, cuando tenemos que enfrentar enfermedades, son gigantes. Y hoy la pastora me dice, no cuentes. No. Yo le digo, hay veces que no se acuerdan los hermanos lo que uno predica. Pero yo me acuerdo cuando la conocí a ella y ella estaba en Colombia y teníamos una comunicación vía internet, ¿sí? Porque el pastor se tuvo que actualizar, hermano. Yo me acuerdo que tenía un teléfono y Mario es testigo, tenía uno de tapita de esos viejos. Y el apóstol me dice, ¿cómo vas a tener un celular de esos? Sos un ministro, dice, te quedaste en el pasado, deporte en el recuerdo. Comprate un celular, no, ¿qué me gastas tanta plata? Si con este tapita estoy bien, le digo. Y hermano, me compré un J2 Premium, me acuerdo. ¿Te acordás, Bianca? Y nunca había tenido Facebook, nada. Yo empecé a tener Facebook en el 2017, hermano, estaba alejado de la tecnología. Creo que miraba la tecnología y creía que veía a Satanás, son todos del demonio. ¿Qué es Facebook? Ni sabía lo que era Facebook, no sabía lo que era WhatsApp. Claro, hermano, yo había salido de una enfermedad de locura. Yo tuve casi 5 años, hermano, que no estuve conectado a la realidad. Y en esos 5 años, hermano, me reatrasé. La tecnología aumentó. Entonces el apóstol me dice, comprate un celular. Y me conectó y me lo hizo comprar. Y me armé un Facebook y sabía cómo se arma. Le pedí a alguien y ahí puse una foto con un saco rojo, fachero, tipo que estaba flaco. Viste que cuando estamos en Facebook, sí, escondemos la panza. Che, abrazá al que está al lado tuyo y decirle, te están descubriendo, Y ahí quien apareció una morocha colombiana que cuando la vi dije, qué preciosa negra, dije. Y el corazón, tic, 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 tic. Y le mando un mensaje por Messenger. Hola, Dios la bendiga, de usted, ¿no? Me presento, soy evangelista tal. Y ella me dice, ¿cómo le va a usted? Y ahí empezó una charla, empezamos a hablar del Señor, ¿no es cierto? De las grandes cosas del Señor. Porque esto va para los hombres. Si vos querés enamorar a una mujer, hermano, no vayas directamente, tenés que tener calidad, porque si no, la mujer te baja la cortina al toque. ¿Sí? Entonces fuimos trabajando ahí. Y le digo, vamos a orar, mira, y pasó un tiempo, le digo, ¿por qué no oramos? Le digo, mira, si esta es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, quizás nos vamos a poder conocer personalmente, le digo. Y bueno, empezamos a orar, a ponerlo en manos del Señor, ¿no es cierto? Imagínate que era una locura, había que tener valentía. Todos me decían, vos estás re loco, vos estás re chapa, que te volviste, te están empastillando de nuevo, Jorge. Una colombiana me dice, ¿estás loco? Te van a engañar ahí en Facebook, no es verdad. No le creas lo que dice Facebook. Pero algo que yo entendí, hermanos queridos, es que cuando vos ponés las cosas en las manos de Dios, porque era un imposible que David tenga que enfrentar a Goliat, hermano. La mitad de la altura, sin armadura. Pero David sabía en quién confiaba.
Y hermanos queridos, y le dije, bueno, vamos a orar a ver si es de Dios, quizás. Y ella me dijo, si es de Dios, vos me vas a venir a ver acá a Colombia. Hermano, tenía que pagar avión, 2 aviones tenía que tomar, porque uno tenía que tomar hasta Bogotá y de Bogotá a Santa Marta. Tenía que pensar en la estadía y tenía que llevar plata. Lo único pelado que podía llevar era mi cabeza, hermano. Encima, dale un fuerte aplauso, en serio. Hermano, sí, la verdad te hace libre, como dice el siervo Mario. Hermano, y en ese tiempo yo me tenía el pelo, esta cosita de acá, ¿viste? Porque la verdad, éramos tan pobres, como decía Olmedo. Y me acuerdo que yo el día que viajé a Colombia, me tenía el pelo y como no me salía la tintura acá de la parte, me puse sif. Y cuando llegué a Colombia, no salía la tinta, hermano. Llego a Colombia y parecía la cabeza granienta. Se me había y la pastora me miraba y me decía, ¿y este qué le pasó? Pero decí conmigo, rebobinemos. Pero en ese lapso, antes de viajar a Colombia, yo tuve que enfrentar a un gigante muy grande en mi vida. Porque yo fui al médico y los médicos me mandaron a hacer el análisis de HIV. Porque había tenido problemas de salud. Y como yo tuve una vida bastante complicada, con los vicios, con las adicciones y todas esas cosas, imagínense que en ese momento yo estaba soñando y de repente tener que enfrentar eso era como si mi sueño de rehacer mi vida se derribaba, hermano. Ese castillo, ¿no es cierto? Y una de las cosas que tuve que hacer es enfrentarlo y lo enfrenté diciéndoselo a ella, ¿sí? Y yo me arriesgué, porque ella podía haber dicho, yo ¿dónde me estoy metiendo? Una chica preparada, universitaria, con carrera, con estatus social, ¿sí? Me iba a meter, aparte, su vida. Y ella me dijo, vamos a orar, y ella lloraba, vamos a orar. Y bueno, no me aguanté ir al hospital, fui y pagué en un laboratorio privado, que te lo hacen rápido. Y durante esa semana que tuvieron los resultados de sífilis, de HIV, de todas las enfermedades venéreas, porque me mandaron a hacer completo. Esa semana fue de ayuno y oración, pero también de mucha angustia. Porque muchas veces cuando tenemos que enfrentar enemigos y gigantes que quieren frenar el propósito de Dios, vamos a tener que pasar por la sombra de muerte y también vencer temores. Y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos. Y cuando fui al laboratorio, me acuerdo que fui creo que un miércoles a la tarde, cuando abro el sobre, todo decía no reactivo, no reactivo, no reactivo, no reactivo, no reactivo, sano por el poder de Dios. Y hoy puedo tener una esposa, puedo tener una familia, puedo ser feliz.